Muy buenos días, queridos hermanos. Espero que hayan tenido un bonito día. Hoy quiero hablarles de la muerte. El ser humano, bajo el dominio de Satanás, estaba perdido para siempre. Así de simple, perdido para siempre, querido hermano. Porque la consecuencia del pecado obviamente era la muerte, o sea, la muerte eterna. ¿Qué quiere decir la muerte eterna? Es muerte sin esperanza de vida. En la Biblia aprendemos que hay dos maneras de morir: morir en Cristo y morir sin Cristo. Morir en Cristo me da la garantía sobre la muerte. ¿Qué significa eso? Significa que antes de mi muerte en Cristo, vivo con Cristo, andé como anduvo Cristo, tuve relación con Él, me santifiqué en Él. Entonces la muerte para los hijos de Dios viene a ser como una pausa, un paréntesis, porque un día, cuando Cristo regrese, vamos a resucitar. Lo vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, a partir del verso 13 en adelante. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí nos habla sobre aquellos que no debemos ignorar a los que duermen, ¿no? O sea, los que están muertos, para no estar así tristes como como los que no tienen esperanza, o sea, los impíos, los que mueren sin Cristo. Continúo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Que dice que Dios va a traer con Jesús a los que murieron en él, o sea, murieron en Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, ¿qué quiere decir? Que va a haber personas vivas cuando en el momento de que Jesucristo venga en su segunda venida. Dice, no precederemos a los que durmieron. O sea, quiere decir que no se van a adelantar a los que están muertos aún. Pero cuando venga la venida de Cristo, pues los que durmieron resucitarán primero. Y luego, y luego, inmediatamente, van a ir con el Señor los que están vivos. Y así todos van a estar vivos y irán con el Señor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, ¿no? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ves? Acá como decía, está explicando, ¿no? Que los muertos van a resucitar primero. Y luego nosotros, los que vivimos, dice, ahora las personas vivas, los que hayamos quedado, lo que hayamos quedado, esa es también una palabra que como se llama, que hay que estar firmes hasta el fin, porque en estos tiempos, que hasta los escogidos, en esos tiempos, querido hermano, que no lo sé cuándo será, queridos hermanos, que hasta los escogidos van a caer. Por eso dice el apóstol Pablo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, con los que durmieron, pero ya están ahora vivos, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Las nubes quiere decir conjunto de ángeles. Dios viene con sus ángeles para resucitar a todos los que durmieron y luego a los vivos, los que hayan quedado. Y así estaremos siempre con el Señor, dice. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, querido hermano, entonces Cristo vino a esta tierra no para librarnos de las consecuencias inmediatas del pecado, porque ya antes de que Cristo venga también morían, ¿no? Pero morían sin Cristo. Y por eso dice, pues, que Cristo no vino para librarnos de las consecuencias inmediatas del pecado. Cristo vino a esta tierra para librarnos de la condenación perpetua del pecado. Y la condenación perpetua del pecado era la muerte, querido hermano. Por eso que cuando Cristo murió en la cruz, Él nos libró pagando nuestra condenación de la muerte eterna. No de la muerte como consecuencia primaria, que es el cual todos estamos destinados a morir, ¿no? Mientras que vivimos. Sin embargo, la mayor tragedia de esta vida no es morir. La mayor tragedia de esta vida es morir sin Cristo. La muerte puede representar esperanzas por un lado, porque descansa aquel que muere de todas sus actividades
de actividades, de la fatiga, del dolor de este mundo, pero con la esperanza de que resucitará para vivir eternamente con Cristo. Y esperanza también para los familiares. Cuando alguien se entierra a un ser querido, sabiendo que murió en Cristo, entonces se sabe que tiene esperanza de volver a abrazarlo en los días postreros, cuando Cristo vuelva. Más el que muere sin Cristo está perdido. Muchas gracias, queridos hermanos, por escuchar el contenido. Que Dios los bendiga y hasta pronto, queridos hermanos.